Nadie podía imaginar que un solo instante en el clásico más esperado de la temporada encendería una tormenta que aún hoy sacude al fútbol español. Fue apenas cuestión de segundos. Un gol de Barcelona que hizo rugir al Camp Nou y que, en un suspiro, fue borrado del marcador por el VAR. Las imágenes repetidas una y otra vez, los gestos de incredulidad de los jugadores. Las manos alzadas hacia el cielo pidiendo explicaciones. Y detrás de todo, un silencio incómodo del ARFEF y el CTA que no hizo sino alimentar el fuego de la sospecha. La decisión arbitral no solo cambió el rumbo del partido frente al eterno rival, el Real Madrid, sino que también dejó una cicatriz profunda en la confianza de los aficionados. Los hinchas culés hablaron de robo, los madridistas de justicia, y la prensa, de escándalo nacional. Porque esto no fue solo un gol anulado. Fue la chispa que reabrió viejas heridas sobre la transparencia de las decisiones, el papel del VAR y la sombra de intereses ocultos que, según algunos, siempre planea sobre los partidos más importantes. En los días siguientes, programas de televisión, tertulias deportivas y redes sociales ardieron con teorías, filtraciones y hasta supuestas conversaciones internas del equipo arbitral. Y así, un partido que debía escribirse en la historia por el talento de sus protagonistas, quedó marcado por la polémica más áspera en años. Lo que pasó aquella noche no fue simplemente un error, o al menos, eso es lo que muchos quieren creer. Porque detrás de ese instante congelado en las pantallas, hay un relato que combina poder, rivalidad, y un VAR que, más que aclarar, parece haber nublado la verdad. Para entender por qué aquel clásico provocó tal terremoto, hay que situarse en el corazón de la rivalidad más feroz del fútbol mundial, Barcelona contra Real Madrid. No es simplemente un partido. Es una batalla que atraviesa generaciones, identidades y hasta ideologías. Desde hace más de un siglo, cada enfrentamiento es una guerra simbólica en la que se mide no solo el talento en el césped, sino también el orgullo de millones de aficionados en todo el planeta. En esta temporada, el contexto ya era explosivo antes de que el balón echara a rodar. El Barcelona llegaba herido por problemas económicos y administrativos, con una directiva bajo presión y una plantilla que buscaba recuperar la gloria perdida. En el otro lado, el Real Madrid afrontaba un año decisivo, con la mirada fija en títulos y en consolidar un ciclo ganador. El ambiente era eléctrico, cada pase, cada falta, cada gesto de los jugadores tenía el peso de la historia. En medio de todo esto, la Real Federación Española de Fútbol, RFEF, y el Comité Técnico de Árbitros, CTA, se encontraban bajo la lupa. En los últimos meses, habían enfrentado críticas por la falta de coherencia en las decisiones arbitrales y por la opacidad en el uso del VAR. Para los aficionados, el videoarbitraje había llegado como una promesa de justicia, pero cada vez más parecía convertirse en un generador de controversias interminables. La noche del clásico en cuestión, el VAR volvió a ser protagonista, y no precisamente por una intervención impecable. Lo que parecía ser un gol legítimo del Barcelona fue revisado y, finalmente, anulado. La explicación oficial hablaba de una infracción milimétrica, pero las repeticiones no convencieron a gran parte del público. Los culés veían una injusticia flagrante, los madridistas una prueba de que el reglamento se aplicaba con rigor. Pero la realidad es que, para muchos, lo ocurrido no fue un episodio aislado. La tensión entre ambos clubes, la sospecha de favoritismos y la influencia mediática crearon un caldo de cultivo perfecto para que aquella decisión se transformara en un caso nacional. Y así, con todos los focos apuntando al árbitro principal, a la sala del VAR y a los despachos del ARFEF, la historia comenzó a tomar un rumbo que nadie imaginaba. La noche comenzó como tantas otras grandes citas en la historia del fútbol español, un estadio abarrotado. Cánticos que retumbaban en cada rincón y dos equipos mirándose con una mezcla de respeto y odio deportivo. El Barcelona salió decidido, con un fútbol vertical y agresivo. Decidido a imponer su ley desde el primer minuto.
El Real Madrid, fiel a su estilo, aguardaba con paciencia. Confiando en sus transiciones rápidas y en la sangre fría de sus figuras para golpear en el momento justo. Los primeros minutos ofrecieron un espectáculo vibrante. Los culés encontraban espacios. La afición se encendía con cada jugada de peligro y, finalmente, llegó el momento que parecía cambiarlo todo, un gol que hizo estallar de euforia al Camp Nou. El balón cruzó la línea con claridad. Los jugadores se abrazaron, y en ese instante, la esperanza de una victoria resonó como un trueno. Pero la alegría duró poco. Una comunicación desde la sala del VAR detuvo la reanudación del juego. El árbitro se llevó la mano al auricular, la tensión creció y las cámaras enfocaron rostros de incertidumbre. La revisión parecía interminable. Y entonces, el gesto fatal, gol anulado. La explicación hablaba de una falta previa, apenas perceptible en las imágenes, un contacto que, según muchos, era parte natural del juego. A partir de ahí, el partido cambió por completo. El Barcelona perdió concentración, los jugadores discutían con el árbitro, y el Real Madrid aprovechó la confusión para imponerse en el marcador. La escalada emocional fue evidente. Gritos desde la grada, protestas desde el banquillo y una sensación generalizada de que algo no estaba bien. El escándalo creció al terminar el encuentro. Entrenadores y jugadores evitaron acusaciones directas, pero dejaron frases cargadas de insinuaciones. La prensa, en cambio, no tuvo reparos, portadas incendiarias. Programas nocturnos analizando cada ángulo de la jugada, exárbitros dando versiones contradictorias. Los rumores empezaron a circular, que si había presiones desde las altas esferas. Que si el VAR estaba siendo manipulado, que si ciertos árbitros recibían asignaciones estratégicas en partidos clave. Con el paso de los días, la polémica ya no era solo deportiva. Las redes sociales se llenaron de campañas, hashtags y teorías. Algunos periodistas filtraron supuestas conversaciones internas del equipo arbitral que mostraban dudas y discusiones previas a la decisión final. El CTA respondió con un comunicado escueto, defendiendo la actuación y apelando al reglamento, pero el silencio posterior del ARFEF solo avivó la sensación de que había algo que no querían que saliera a la luz. Así, lo que comenzó como una noche de fútbol destinada a decidir posiciones en la tabla, terminó convirtiéndose en un símbolo del desencanto con las instituciones y en la confirmación, para muchos, de que en el fútbol español las decisiones más importantes no siempre se toman en el césped. Cuando parecía que la tormenta mediática comenzaba a amainar, una filtración volvió a encender las brasas. Un reconocido periodista deportivo aseguró haber tenido acceso a fragmentos de audio internos de la comunicación entre el árbitro principal y la sala del VAR durante el clásico. Según su versión, las conversaciones mostraban dudas, vacilaciones y hasta presiones para que el gol del Barcelona fuera anulado. No eran pruebas concluyentes, pero el solo hecho de insinuarlo bastó para que la polémica se disparara de nuevo. La narrativa cambió. Ya no se trataba solo de una decisión polémica, sino de la sospecha de un sistema opaco, donde el VAR no era un instrumento de justicia, sino un arma controlada por pocos. Algunos medios recordaron viejos episodios donde el Real Madrid y el Barcelona habían denunciado tratos desiguales. Pero esta vez, la sensación era distinta, el fallo parecía beneficiar a un lado y herir mortalmente al otro en un momento crucial de la temporada. En los programas de tertulia, exjugadores y entrenadores no ocultaron su indignación. Esto no es un error humano, es una mancha en la competición, dijo un exfutbolista culé. Del otro lado, voces madridistas defendían la legalidad de la decisión, apelando a que el reglamento es claro y que el VAR está para corregir injusticias. La brecha emocional entre ambas aficiones creció como nunca. En redes sociales, las imágenes del gol anulado se repetían una y otra vez, acompañadas de mensajes incendiarios. Los hashtags #VAR del Madrid y #RoboAlBarca llegaron a ser tendencia mundial.
Los aficionados del Barcelona organizaron protestas simbólicas frente a la sede del ARFEF, mientras en Madrid se celebraba la victoria sin demasiadas explicaciones. La ARFEF, presionada por la magnitud del escándalo, anunció que abriría una investigación interna. Pero la declaración llegó sin plazos, sin detalles y, para muchos, sin verdadera voluntad de esclarecer lo ocurrido. El CTA, en un tono defensivo, reiteró que la decisión se había tomado siguiendo el protocolo y las imágenes disponibles. Sin embargo, un exárbitro confesó que en partidos de tan alto nivel las presiones son inevitables y que no siempre el VAR se usa para lo que fue creado. La frase cayó como un jarro de agua helada sobre una audiencia que, de repente, sintió que el fútbol que amaba podía estar manipulado. Lo que dejó este clásico no fue solo un marcador final, sino una sensación amarga de que, más allá del talento y la pasión, hay fuerzas invisibles que deciden el destino de los partidos más importantes. Y ese, quizás, es el mayor golpe que puede recibir la credibilidad del deporte. Desde Escándalo Total, hemos seguido este caso desde el primer minuto, analizando imágenes, declaraciones y reacciones. Y, siendo francos, lo ocurrido en este clásico es una herida abierta para el fútbol español. No estamos hablando de una jugada gris que se olvida a los pocos días. Estamos ante un episodio que ha tocado la fibra más sensible de la competición, la confianza en la justicia deportiva. No se trata de culpar ciegamente a un equipo o de convertir a otro en víctima eterna. La rivalidad entre Barcelona y Real Madrid siempre ha estado teñida de polémicas. Y es cierto que en el pasado ambos han sentido que el árbitro no estaba de su lado. Sin embargo, este caso reúne ingredientes particularmente inquietantes: un gol anulado en un momento decisivo, una decisión sustentada en imágenes dudosas, la opacidad del VAR y el silencio prolongado del ARFEF y el CTA. Nuestra posición es clara: el VAR debería ser un mecanismo que disipe sospechas, no que las multiplique. Cuando su uso deja más preguntas que respuestas, el daño no es solo para un club, sino para toda la competición. El aficionado, sea culé, madridista o neutral, merece transparencia. Y aquí, la transparencia brilló por su ausencia. Algunos dirán que son cosas del fútbol, que la polémica es parte del espectáculo. Pero hay una diferencia entre un error humano inevitable y una decisión que parece tomada en una penumbra institucional. En un deporte donde las emociones y las inversiones son tan grandes, la falta de claridad se convierte en el mayor enemigo. No podemos ignorar que este clásico será recordado no por el fútbol desplegado, sino por el ruido posterior. Y eso es un fracaso colectivo. De las instituciones, de la tecnología que prometía justicia, y de quienes debían dar explicaciones y no lo hicieron. Ahora queremos escucharles a ustedes. ¿Creen que lo ocurrido fue un simple error de interpretación o una decisión condicionada? ¿Piensan que el VAR, tal como se utiliza hoy, sigue siendo útil o se ha convertido en un arma de doble filo? ¿Qué imagen les deja este episodio sobre el fútbol español? La conversación no termina aquí, porque, como ya hemos visto, cuando se apaga el eco de los goles, lo que queda es la sombra de la duda. Hay partidos que se recuerdan por la magia de sus goles, por las paradas imposibles o por la épica de una remontada. Pero este clásico quedará grabado en la memoria por un vacío, por una sensación de injusticia que ni el tiempo parece disipar. Aquella noche, el fútbol no solo perdió un gol, perdió un pedazo de la confianza que lo hace grande. Quizás, dentro de algunos años, los aficionados hablen de este partido con un tono casi legendario, como si fuera una vieja historia de conspiraciones y traiciones. Yo estuve allí, dirán algunos, recordando la tensión. Los gritos desde las gradas, la espera interminable mientras el árbitro miraba la pantalla. Otros, más jóvenes, lo conocerán como uno de esos capítulos oscuros que el deporte nunca quiso contar, pero que acabaron filtrándose como agua entre las manos.
Porque la grandeza del clásico no reside solo en el talento de sus jugadores, sino en el latido colectivo que une a millones de personas. Y cuando ese latido se interrumpe por la sombra de la duda, el impacto trasciende el marcador. El legado de esta polémica será, quizás, una advertencia, que la tecnología no basta sin transparencia. Que el reglamento no sirve sin credibilidad, y que la pasión puede transformarse en desconfianza si las heridas no se cierran con verdad. Al final, algunas historias no estaban destinadas a ser conocidas. Pero ahora, tú la conoces. Y aunque el fútbol seguirá, aunque nuevos clásicos traerán nuevas emociones. Lo ocurrido en aquel partido quedará como un eco inquietante, recordándonos que incluso en el espectáculo más hermoso, las sombras pueden ser tan intensas como la luz.